Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 11: Los engaños del tiempo del fin. Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Antes de iniciar, debemos aclarar que los hebreos israelitas fueron los elegidos por Dios para ser los recipientes y salvaguardar los oráculos divinos, todas las revelaciones, normas, leyes y planes de Dios, para ser herencia de salvación para ellos mismos, para los cristianos y para toda la raza humana, desde sus orígenes hasta nuestros días. Muchos que no investigan seriamente odian a este pueblo con un criterio manipulador oculto, no solamente contra ellos, los hebreos, sino lo más grave es que también lo usan como pretexto para rechazar la revelación divina, y que aún dentro de algunas iglesias cristianas se usa ese criterio equivocado para rechazar, como si fueran de origen humano, las normas, leyes y planes de salvación de origen divino, y solo aceptando las que encuadran a su criterio de conveniencia humana, pero alejados e incluso rebelándose a la voluntad divina tan claramente expresada. Número 1. Introducción. Para cada sección mostramos las lecturas recomendadas para una mejor comprensión. La falsa teoría de que nuestra alma es inmortal dentro del mundo cristiano ha abierto la puerta a muchos otros engaños rechazados por la palabra de Dios, la Biblia. Hoy es común oír acerca de experiencias sobrenaturales y prácticas que en otro tiempo eran tabú, ya que se sabía que tienen su origen en religiones y filosofías paganas antiguas. Muchas creencias de los antiguos egipcios, así como de filosofías antiguas griegas y otras, han transformado al cristianismo de hoy. Muchos de estos antiguos postulados se han filtrado dentro de la iglesia mayoritaria y popular y aceptados aún por denominaciones protestantes evangélicas. Las corrientes del misticismo, ocultismo, brujería y espiritismo se han desatado y son promovidas no solo por intereses seculares del espectáculo cinematográfico, la literatura y la ciencia atea, sino incluso dentro de las iglesias que se consideran cristianas y aceptan experiencias tales como las cercanas a la muerte, la transmigración, la reencarnación, nigromancia y apariciones en sesiones espiritistas. Número 2. El misticismo. Misticismo es la unión de una persona con lo divino en algún tipo de trance espiritual. En algunas iglesias la tendencia es reemplazar la autoridad de la Biblia por las experiencias espiritistas. Así, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal y el cristianismo se vuelve vulnerable a sus propias experiencias y no hay protección contra más engaños, especialmente en este nuestro tiempo del fin. En Mateo capítulo 7, Jesús aconseja construir sobre la roca, sobre Jesús, pero no construirla sobre la arena, cuando se alejan de la palabra de Dios. Es como reemplazar las enseñanzas de Cristo por los sentimientos y gustos personales, como criterios para interpretar las Escrituras y rechazar lo que enseña Jesús tan claramente. Quienes piensan que no importa lo que ellos hagan o vivan mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen, así como aquellos que persiguen y asesinan a los obedientes a los mandamientos de Dios a través de toda la historia del cristianismo.
Otros habían echado fuera demonios y creían en Cristo, pero fueron rechazados por nuestro Dios. Pensar que no importa cómo crean, viviendo a su antojo, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. Por eso trata siempre de sustituirla con falsas teorías y fábulas. Debemos luchar aún contra nuestras tendencias humanas de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. La Biblia es la única palabra de Dios revelada y preservada para librarnos de toda clase de engaños satánicos y enseñarnos la correcta manera de vivir, siguiendo a Jesús para al final recibir la salvación de nuestra alma. Número 3. Experiencias cercanas a la muerte. Creer que el alma de la persona fallecida puede regresar del más allá y reunirse con su cuerpo muerto es creer en un fundamento de la religión antigua egipcia. Rezaban así: dejen que mi alma venga a mí desde donde esté, y si se demoran en dejar que mi alma vea mi cadáver, encontrarán el ojo de Horus de pie contra ustedes. También Sócrates cuenta el mito de un soldado que murió en batalla y volvió a la vida 12 días después y le contó a la gente que su alma abandonó su cuerpo y emprendió un viaje a un lugar asombroso donde los aparentes jueces le dijeron a las almas buenas que vayan hacia arriba y a los malvados que vayan hacia abajo. Pero al soldado los jueces le dijeron que observara todo lo que sucedía allí para que luego regresara e informara a la humanidad sobre lo que sucede allí. Este mito ha alentado a testimonios de personas que han experimentado las llamadas experiencias cercanas a la muerte, como Raymond A. Moody Jr. en su libro Vida después de la vida. Presenta las experiencias de personas que fueron declaradas clínicamente muertas y fueron revividas más tarde. Estos reportan que abandonaron su cuerpo físico y entraron a un túnel largo y oscuro y veían luz al final de él para encontrarse con espíritus de familiares y amigos muertos. Ronald Siegel, profesor de la Universidad de California, concluyó que las visiones del más allá reportadas por Moody son alucinaciones inducidas basadas en imágenes almacenadas en el cerebro de las personas que aparentemente murieron. Creer en la reencarnación alienta, refuerza y moldea estas interpretaciones engañosas, alejadas de Dios. Los estudios modernos sobre las experiencias cercanas a la muerte son formas sutiles y convincentes para muchos de promover el espiritismo desde una aparente perspectiva científica incuestionable. Gustav Dobler señaló que, número 1, los partidarios de las experiencias cercanas a la muerte, al afirmar que son pruebas de la inmortalidad del alma, simplemente están repitiendo la mentira de Satanás. No es cierto, no morirán, rechazando así a Dios y su enseñanza bíblica del estado de inconsciencia de los muertos ya estudiada anteriormente. Número 2. Representan a la muerte como un amigo, cuando la Biblia lo señala como enemigo. Número 3. Al decir que almas sin cuerpo físico son seres de luz, encuadran perfectamente la alusión bíblica de Satanás apareciéndose como un ángel de luz. Jack Provonsha dijo que si aceptas la Biblia como norma de tu fe, estas experiencias son simples alucinaciones y guardan poca relación con la realidad del más allá. Uno de los análisis más veraces, científico, filosófico y bíblico es el de Jacques Doucan,
y resume que la suposición de la vida después de la muerte, que está implícita en las experiencias cercanas a la muerte, hace que la esperanza bíblica de la resurrección sea innecesaria e irrelevante, ya que anula la necesidad de Dios mismo. Si los humanos son naturalmente inmortales, ¿qué sentido tiene la resurrección? De hecho, es la verdad y la esperanza bíblica lo que está en juego en esta discusión. Número 4. La reencarnación. La falsa teoría pagana de un alma inmortal brinda la base para la antibíblica reencarnación del alma. Muchas religiones han adoptado esta teoría. Incluso muchos cristianos creen en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o en un infierno después de la muerte, y que pasan por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Es como un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y comportamiento en su viaje hacia la perfección. Por ejemplo, los hindúes creen que esta alma inmortal pasa por 6 clases de vida: la acuática, la de las plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. Habiendo leído las lecturas recomendadas, vemos que Jesús murió solo una vez, y de la misma manera todos los seres humanos mueren una sola vez. ¿Por qué incluso algunos de los que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? Muchos creen solo en lo que quieren creer por conveniencias personales egoístas. Sus teorías les brindan paz y consuelo, aunque sean momentáneos, aparentes y artificiales, y con eso es suficiente para resolver sus vidas. Pero están equivocados porque sus falsas teorías, número 1, contradicen las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Número 2, niegan la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo y la reemplaza por obras humanas. Número 3, contradicen la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. Número 4, minimizan el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. Número 5, proponen falsas oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos y errores de su vida, lo cual no es bíblico. Y número 6, por todo esto no hay lugar para la reencarnación dentro de la fe cristiana bíblica. Tarde o temprano, hoy, en esta vida temporal, o en el juicio final delante de Dios, todo ser humano tendrá que enfrentar su responsabilidad ante su Creador y su ley divina. Mejor es que sea ahora, que todavía tenemos oportunidad de corregir nuestra vida, porque al morir, y de acuerdo a la palabra de Dios, se acabaron todas las oportunidades. No te dejes engañar. Dios, como nunca, nos llama hoy, por amor a nosotros, para salvarnos. Número 5. Culto a la nigromancia y a los antepasados. Nigromancia, del griego necros, muerto, y de manteia, adivinación, es desde tiempos antiguos invocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento sobre eventos pasados y futuros. Y el culto a los antepasados es la costumbre pagana de venerar a los antepasados fallecidos para que sus espíritus influyan en los asuntos de los vivos. Estas prácticas vienen de creer falsamente que el alma es inmortal. Primera de Samuel capítulo 28 expone claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros y nigromantes
que hubieran en el pueblo de Israel eran abominables a Dios y debían morir apedreados. De conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel, pero luego, después de que Dios lo rechaza por rebelde, él mismo, Saúl, fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una médium, para que invocara al espíritu del fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nigromántica y habló con Saúl. El espíritu engañador que se le apareció se hacía pasar por Samuel, adoptó la figura de Samuel, y para muchos este engaño, aunque aparece en la Biblia, reafirmó su teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. El enemigo de Dios trabaja poderosamente con aquellos que entran a su terreno peligroso, y como consecuencia Saúl y sus hijos murieron trágicamente. Debía haberlo pensado mejor antes de participar en algo que Dios condena. Más de 2 siglos después, el profeta Isaías escribió: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». A veces, bajo estrés, hacemos cosas que sabemos que están mal. Por eso, la fe, la oración y la obediencia a la palabra de Dios son nuestra defensa, incluso contra nosotros mismos, para cometer errores. Número 6. Las personificaciones y otras apariciones. Las apariciones de personas muertas y espíritus demoníacos son de origen satánico, imitando la figura y voz de un familiar o amigo fallecidos, y engañan a quienes no estudian por sí mismos la Biblia. Estos espíritus incluso falsifican a los apóstoles, contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Pero el acto supremo que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Los textos recomendados son salvaguardas contra esos engaños demoníacos. Pablo advirtió que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La mejor garantía es alejarse de tales fenómenos y protegerse de ellos al vestirse con toda la armadura de Dios. Puede detener el video para ver en detalle esta armadura de Dios y lo que representa. Algunos serán probados al máximo, pero estas apariciones satánicas no podrán engañar a quienes Dios protege y están cimentados en la Biblia y creen en la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional de los seres humanos, pues saben que cualquier aparición es de origen satánico y debe rechazarse mediante el poder de la gracia, el regalo de Dios. Por eso, mantengámonos firmes en la enseñanza que aprendimos. Los muertos duermen en la tumba. Aunque lo sueñes o creas ver a un ser querido y te revele cosas y te diga que él está en un lugar mejor, quien no esté absolutamente cimentado en lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos caerá en este engaño. Por eso debemos practicar este conocimiento en nuestra vida y compartirlo con alguien más, especialmente en este tiempo final. Solo quien se rinda a Dios de todo corazón y le obedezca será librado de los engaños y ser salvada su alma. Número 7. Conclusión. Existe una fundación
con un nombre muy sofisticado que afirma estar creando tecnología que permitirá comunicarnos con los muertos y se desarrollará en 3 fases. Número 1, permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y expertos que murieron llevándose conocimientos de todas las áreas de las ciencias. Número 2. Permitirá hablar con los seres queridos que murieron y viven en algún lugar en otra parte de la eternidad. Número 3. Con audio y video habrá comunicación para experimentar todas las posibilidades de observación. La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es sorprendente y aterradora. Por ejemplo, dicen que un padre enlutado podría hacer preguntas y hallar respuestas de hijos que murieron. Es interesante esta advertencia para nuestro tiempo. A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. Serán evidencias casi irresistibles de negar para muchos. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando ahora. Puede detener el video. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de volver a Dios y a su bendita palabra, la Biblia, como nunca antes, porque los engaños que ya están presentes, pero que en el futuro superarán por mucho cualquier imaginación humana, porque será inspirada por demonios, para muchos será casi imposible negarlos y caerán en engaño. Estos conocimientos que hemos aprendido hoy nos ayudarán a tomar las mejores decisiones. Ese es nuestro mejor deseo. Que Dios nos bendiga.